why wait for Black Friday? Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus plug-in cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. Pet setters to busy families. Blink Friday deals have your holidays covered. Tap the banner to save now. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. ¿Sabías que Samuel escuchó la voz de Dios cuando era apenas un niño? Imagina lo impactante que es eso, un niño en medio del silencio de la noche recibiendo una llamada directa del Señor. Pero, ¿qué hizo que Samuel pudiera reconocer esa voz mientras que otros, incluso los adultos a su alrededor, no la escuchaban o no la entendían? Muchas veces, nosotros mismos nos encontramos en momentos donde parece que Dios nos habla de diferentes formas, pero no siempre logramos distinguirlo con claridad. Tal vez has sentido alguna vez esa inquietud en tu corazón, esa pequeña voz interior que te impulsa a dar un paso en fe o cambiar algo en tu vida. Sin embargo, ¿cómo podemos saber con certeza que es Dios quien nos está hablando? La historia de Samuel nos da una respuesta poderosa. Samuel no solo escuchó a Dios, sino que respondió. Su vida muestra que escuchar la voz del Señor es mucho más que un don especial. Es algo que todos nosotros podemos aprender a hacer. Desde pequeño, Samuel desarrolló algo crucial para cualquier creyente, y eso es lo que exploraremos hoy. ¿Qué hay detrás de su disposición y de su sensibilidad espiritual? ¿Cómo cultivó una relación con Dios desde la infancia? Algo tan fuerte que le permitió convertirse en uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Lo más sorprendente es que no fue un llamado grandioso ni espectacular al principio. Fue algo sencillo, casi como un susurro en la oscuridad. Y esa es una de las lecciones más importantes. Dios nos llama en lo cotidiano, en momentos inesperados, incluso cuando no nos sentimos preparados. Él está hablando. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escucharle como Samuel lo hizo? Ahora, acompáñanos mientras nos adentramos en esta historia fascinante. Vamos a descubrir qué hizo Samuel para reconocer la voz de Dios y cómo podemos aprender de su ejemplo para aplicarlo en nuestra propia vida espiritual. La historia de Samuel comienza incluso antes de que él naciera. Su madre, Ana, era una mujer piadosa, pero enfrentaba un dolor profundo. No podía tener hijos. En medio de su angustia, Ana hizo lo que muchas veces hacemos cuando ya no encontramos salida. Se derramó en oración delante del Señor. Fue una oración sincera, cargada de lágrimas y fe. En ese momento, Ana hizo una promesa que cambiaría el rumbo de su vida y la de Samuel para siempre. Le pidió a Dios un hijo, pero con una condición. Si él se lo concedía, ella se lo entregaría para que sirviera en el templo todos los días de su vida. Y así fue. Dios escuchó la oración de Ana y Samuel nació como respuesta divina. Pero aquí hay algo impresionante. Ana cumplió su promesa sin titubear. Cuando Samuel era apenas un niño, lo llevó al templo y lo dejó bajo el cuidado del sacerdote Elí, entregando a su hijo al servicio del Señor. ¿Puedes imaginar lo que sintió Ana al separarse de él? Sin embargo, su confianza en Dios era mayor que cualquier miedo o dolor. Sabía que Samuel estaría en el mejor lugar posible, en la casa de Dios.
Samuel creció en ese entorno, rodeado de rituales sagrados, viendo la devoción y el servicio de los sacerdotes. Vivía bajo la supervisión de Elí, un sacerdote ya mayor que lo guiaba en las primeras enseñanzas sobre quién era Dios y cómo servirle. Pero, aunque Samuel estaba físicamente en el templo, había algo más que lo preparaba para escuchar a Dios: su corazón. Desde pequeño, aprendió a obedecer y a ser fiel en las tareas más sencillas, incluso cuando nadie lo veía. Esto es clave, porque a veces pensamos que para escuchar la voz de Dios necesitamos grandes momentos espirituales, pero la verdad es que Dios suele hablar a quienes son fieles en lo pequeño. Y aquí es donde hay una gran enseñanza para nosotros. El entorno en el que crecemos, lo que aprendemos desde pequeños, marca profundamente nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces, como padres o adultos, descuidamos la importancia de la educación espiritual de los niños, pensando que aún tienen mucho tiempo para acercarse a Dios? La historia de Samuel nos recuerda que nunca es demasiado pronto para comenzar a buscar a Dios y aprender a escucharlo. Como Ana, tenemos el privilegio de enseñar y guiar a las futuras generaciones, mostrándoles la importancia de poner su vida en manos del Señor. Y si lo pensamos, esta enseñanza no es solo para los niños. Todos necesitamos un entorno donde podamos escuchar la voz de Dios con claridad. A veces, eso significa rodearnos de personas que nos inspiran espiritualmente, participar en una comunidad de fe, o simplemente estar dispuestos a aprender de los que ya llevan más camino recorrido en la fe. Dios sigue hablando hoy, pero también nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos en el lugar correcto para escucharlo? Tal como Samuel estuvo en el templo, bajo la guía de Elí, necesitamos rodearnos de ambientes donde nuestra relación con Dios pueda crecer y fortalecerse. La obediencia y la disposición desde una edad temprana o en cualquier etapa de la vida nos ayudan a sintonizar mejor con lo que Él quiere decirnos. A medida que continuemos, veremos cómo llegó ese momento tan especial en el que Dios llamó directamente a Samuel. Pero antes, reflexionemos. ¿Estamos hoy en el entorno adecuado para escuchar la voz del Señor? ¿Qué cosas podríamos ajustar en nuestra vida para que nuestro corazón esté más atento a su llamado? Resulta que una noche tranquila en el templo, cuando todo parecía estar en silencio, Samuel fue despertado por una voz que lo llamaba. ¡Samuel! Era una voz clara, pero desconocida para él. Sin saber quién lo llamaba, Samuel se levantó rápidamente y corrió hacia Elí, el sacerdote. «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Pero Elí, aún adormilado, le respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Este mismo evento se repitió 2 veces más. Cada vez Samuel escuchaba esa misma voz, se levantaba y corría hacia Elí, pensando que era él quien lo llamaba. ¿Te imaginas la confusión de Samuel? Había escuchado algo real, pero no sabía cómo interpretarlo. Y esto nos pasa también a nosotros. A veces Dios intenta hablarnos en momentos inesperados, pero no siempre entendemos que es Él quien nos está llamando. Quizás estamos esperando que Dios se comunique de una forma espectacular y no reconocemos su voz en algo tan simple como un susurro en nuestro corazón. Después de la tercera vez que Samuel fue a buscar a Elí, el sacerdote entendió lo que estaba sucediendo. Aunque al principio ni siquiera Elí reconoció que era Dios quien llamaba, ahora lo supo. El Señor estaba hablando con Samuel. Así que le dijo: «Vuelve y acuéstate, y si te vuelve a llamar, responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel obedeció. Se volvió a acostar y una vez más la voz del Señor lo llamó: «Samuel, Samuel». Pero esta vez Samuel no corrió confundido hacia Elí. Esta vez, tal como se le había indicado, respondió con humildad y disposición: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese momento, algo cambió para siempre en la vida de Samuel.
no solo escuchó la voz de Dios, sino que también respondió, abriendo su corazón para recibir lo que el Señor tenía que decirle. Aquí encontramos una lección profunda para nuestra vida espiritual. La sensibilidad para escuchar a Dios no ocurre de la noche a la mañana. Es algo que se desarrolla con el tiempo, con práctica y disposición. Al igual que Samuel, nosotros también necesitamos aprender a reconocer la voz del Señor. No siempre será fácil o evidente, y a veces necesitaremos la guía de otros, como Elí guió a Samuel, para poder entender que es Dios quien nos está hablando. Esto nos recuerda que estar cerca de personas que tienen una relación con Dios puede ayudarnos a crecer espiritualmente y a identificar su voz en nuestra propia vida. Y hay algo más. Dios no eligió un momento espectacular para hablar con Samuel. Lo hizo durante la noche, en medio del silencio y de la rutina diaria. Esto nos enseña que Dios no siempre se comunica en los momentos más esperados o en situaciones extraordinarias. A veces nos habla en los momentos más comunes y sencillos de nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos abiertos a reconocer su voz, incluso si llega de una manera inesperada? Muchas veces, la falta de respuesta a Dios no es porque Él no hable, sino porque nosotros no estamos prestando atención. Tal vez su voz nos llama a perdonar, a dar un paso de fe o a confiar más en Él en medio de una situación difícil. Pero si nuestro corazón no está dispuesto, podemos perder esa oportunidad de escucharle. Dios sigue hablando hoy, igual que habló con Samuel, pero requiere que estemos atentos y dispuestos a responder con humildad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y no es necesario entender todo desde el principio. A veces, simplemente debemos estar disponibles, como lo estuvo Samuel, y Dios se encargará de mostrarnos el resto en el camino. Después de esa primera experiencia tan especial en la que escuchó la voz de Dios, la vida de Samuel nunca volvió a ser la misma. A partir de ese momento, Samuel no solo sabía que Dios lo había llamado, sino que también comenzó a desarrollar una relación más profunda con Él. Este encuentro no fue un evento aislado, sino el comienzo de un camino de crecimiento espiritual que duraría toda su vida. La Biblia nos dice que Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. Esta afirmación es poderosa. Significa que cada palabra que Samuel pronunciaba tenía peso y propósito. Dios respaldaba lo que Samuel decía porque él no hablaba por sí mismo, sino que transmitía fielmente la voluntad del Señor. Y eso solo es posible cuando hay obediencia constante y una búsqueda continua de la presencia de Dios. El crecimiento espiritual de Samuel fue progresivo. No se convirtió en un profeta influyente de la noche a la mañana. Cada día, él aprendía a discernir la voluntad de Dios a través de la obediencia y la experiencia. Con cada paso de fe, Samuel conocía más el corazón de Dios y se convertía en un instrumento más afinado para su propósito. Y esto es algo que también nosotros debemos tener en cuenta. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply.
Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Nuestra relación con Dios es un proceso de crecimiento continuo. No se trata de alcanzar la perfección de inmediato, sino de caminar con Dios un día a la vez, aprendiendo a escuchar y obedecer en cada situación. Samuel nos enseña que la fidelidad en lo pequeño abre la puerta a mayores responsabilidades espirituales. Su historia es un recordatorio de que escuchar a Dios una vez no es suficiente. Necesitamos buscarlo continuamente, día tras día, para que su voluntad se manifieste en nuestra vida. Tal como Samuel se fue desarrollando en la presencia de Dios, nosotros también somos llamados a crecer, a confiar más en Él y a seguir su dirección, incluso cuando no entendamos completamente su plan. El crecimiento espiritual no es siempre fácil. Hay momentos en los que no vemos los frutos de inmediato y puede ser tentador desanimarnos. Sin embargo, la vida de Samuel nos muestra que la obediencia constante siempre da resultados. Cuando nos mantenemos firmes, Dios está con nosotros y respalda nuestras palabras y nuestras acciones, tal como lo hizo con Samuel. Esto es parte de vivir en la presencia del Señor. Saber que, aunque los resultados no siempre sean inmediatos, cada paso de obediencia tiene un impacto eterno. Aquí hay una lección clave. Escuchar a Dios es solo el comienzo. El verdadero desafío es vivir en obediencia a lo que Él nos ha mostrado y continuar buscándolo incluso cuando no sentimos su voz tan clara como la primera vez. El crecimiento espiritual requiere perseverancia, paciencia y disposición para aprender cada día. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra propia vida? Primero, debemos recordar que cada pequeño acto de obediencia importa. No necesitamos esperar grandes momentos de revelación para acercarnos a Dios. Él se encuentra en lo cotidiano, en cada oración sincera, en cada decisión correcta, en cada paso de fe. Y segundo, debemos buscar su presencia continuamente. Al igual que Samuel, nuestra relación con Dios debe ser una prioridad, algo que cultivamos todos los días. Un claro ejemplo de la importancia de la intercesión y la fidelidad de Dios se ve en el episodio de la batalla contra los filisteos en Mizpa. El pueblo de Israel estaba atravesando una etapa difícil. Después de muchos años de rebelión, finalmente se reunieron en Mizpa para buscar al Señor en oración y arrepentimiento. Fue un momento de vulnerabilidad y entrega, pero justo cuando Israel se concentraba en orar y ofrecer sacrificios al Señor, los filisteos vieron una oportunidad para atacarlos. La amenaza era real. Un ejército poderoso se acercaba rápidamente, mientras Israel estaba indefenso, centrado en buscar a Dios. Pero aquí es donde la figura de Samuel brilla nuevamente. En lugar de entrar en pánico o confiar en la fuerza militar, Samuel intercedió por el pueblo clamando al Señor por ayuda. Esta es una lección valiosa. En tiempos de dificultad, nuestra primera respuesta debe ser la oración, no la desesperación. Como Samuel, debemos recordar que la verdadera victoria no viene de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Y Dios respondió. Mientras Samuel ofrecía un holocausto, el Señor envió truenos poderosos que causaron confusión entre los filisteos. El enemigo, desorientado y aterrorizado, fue derrotado sin que el pueblo de Israel tuviera que luchar con sus propias manos. La intercesión de Samuel y la intervención directa de Dios trajeron la victoria en un momento que parecía perdido.
Esta historia es un recordatorio de que la oración tiene un poder real. Cuando clamamos al Señor, Él escucha y actúa, incluso en situaciones donde no vemos salida. Después de la victoria, Samuel hizo algo significativo. Levantó una gran piedra y la colocó en el lugar de la batalla, dándole el nombre de Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Esta piedra no era solo un monumento, sino un recordatorio permanente de la fidelidad de Dios. Cada vez que el pueblo viera esa piedra, recordarían que Dios había estado con ellos en el momento más difícil y que fue su poder, no el de ellos, el que los salvó. Nosotros también necesitamos levantar piedras de Ebenezer en nuestra vida. Tal vez no sean piedras literales, pero sí necesitamos recordatorios de los momentos en los que Dios nos ha ayudado y nos ha dado la victoria. Es fácil olvidar las veces que Él ha sido fiel cuando enfrentamos nuevos desafíos, pero esos recordatorios nos fortalecen y renuevan nuestra fe. ¿Qué cosas podríamos recordar hoy que nos hablen de la fidelidad de Dios en nuestra historia? Ebenezer nos enseña a confiar en que, si Dios ha estado con nosotros hasta este punto, Él seguirá siendo fiel en el futuro. La próxima vez que enfrentemos una dificultad, que nuestros corazones puedan decir con confianza, «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». A medida que Samuel continuaba guiando al pueblo de Israel, surgió un deseo inesperado entre los israelitas. Querían un rey. A pesar de que Dios era su verdadero rey, el pueblo pidió tener un gobernante humano, al igual que las demás naciones. Samuel, decepcionado, llevó esta petición ante Dios. Y aunque el Señor sabía que esto no era lo mejor para ellos, decidió concederles lo que pedían. Así comienza un nuevo capítulo en la historia de Israel, la instauración de la monarquía. Samuel, obedeciendo la dirección de Dios, eligió y ungió a Saúl como el primer rey de Israel. 1 Samuel 10. En un inicio, Saúl parecía ser el hombre perfecto para el cargo. Alto, fuerte y carismático, con todas las cualidades externas que el pueblo buscaba. Durante los primeros años de su reinado, Saúl tuvo éxito en algunas batallas y logró consolidar su liderazgo. Pero pronto quedó claro que su corazón no estaba completamente alineado con la voluntad de Dios. A veces, los comienzos prometedores no garantizan finales exitosos. Uno de los momentos más críticos en la vida de Saúl ocurrió cuando desobedeció una instrucción directa de Dios, 1 Samuel 15. En lugar de destruir por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía como Dios había ordenado, Saúl permitió que el rey Agag viviera y permitió que el pueblo se quedara con lo mejor del ganado. Saúl perdió el favor de Dios ese día y Samuel, en un acto de obediencia total, terminó con la vida del rey Agag, cumpliendo la orden que Saúl había ignorado. Fue una decisión difícil, pero Samuel entendía que su lealtad estaba primero con Dios y no con los hombres. Con el rechazo de Saúl, Dios le pidió a Samuel que ungiera a un nuevo rey para Israel. Esta vez, el elegido no sería alguien con las características físicas imponentes de Saúl. Dios guió a Samuel a la casa de Isaí en Belén, donde encontró al joven David, el menor de los hermanos, dedicado a cuidar las ovejas. A simple vista, David no parecía un candidato ideal para ser rey. Pero Dios le enseñó a Samuel una lección esencial. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. A pesar de su apariencia humilde, Samuel obedeció a Dios y ungió a David en secreto, marcándolo como el futuro rey de Israel. Aunque David aún no subiría al trono, ese momento confirmó que Dios ya había escogido al líder que cumpliría sus propósitos. La unción de David nos recuerda que Dios no se fija en nuestras credenciales externas ni en lo que los demás ven, sino en la disposición de nuestro corazón para seguirle.
Estos episodios de la vida de Samuel nos muestran que la obediencia a Dios es fundamental, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o cuando las instrucciones de Dios no tienen sentido para nosotros. Samuel tuvo que tomar decisiones difíciles, confrontar a un rey, cumplir con una orden radical y ungir a un joven pastor como futuro rey. Sin embargo, su vida nos enseña que la fidelidad a Dios siempre tiene prioridad sobre los planes y deseos humanos. Nosotros también enfrentamos situaciones en las que debemos elegir entre hacer lo que Dios nos pide o seguir nuestras propias ideas. Tal vez sea perdonar a alguien, tomar un camino que no parece lógico, o confiar en el llamado de Dios a pesar de nuestras inseguridades. La vida de Samuel y su obediencia nos animan a mantenernos firmes en el propósito de Dios, incluso cuando el camino sea incierto. Y por último, la unción de David nos recuerda que Dios ve más allá de las apariencias. En un mundo que pone tanto énfasis en lo exterior, Dios busca corazones dispuestos a seguirle. No importa cómo nos vean los demás, lo que verdaderamente importa es que estemos alineados con el corazón de Dios. Como Samuel aprendió, nuestra mayor seguridad está en obedecer al Señor y confiar en que Él siempre tiene el plan perfecto. Después de ungir a David como el futuro rey de Israel, Samuel se retiró a Ramá, su lugar de origen, donde dedicó sus días a liderar espiritualmente al pueblo y a dirigir una escuela de profetas. En este tiempo, Samuel continuó siendo una figura influyente, no solo en asuntos espirituales, sino también en la formación de aquellos que buscaban profundizar en la voluntad de Dios. Aunque ya no estaba involucrado directamente en la política del reino, su influencia seguía viva a través de su mentoría y el impacto que tenía en los líderes emergentes. Fue en Ramá donde Samuel se convirtió en mentor de muchos, formando profetas que serían portadores del mensaje de Dios. Esta comunidad profética en Ramá era más que un refugio espiritual. Era un lugar donde las personas aprendían a discernir la voz de Dios, a vivir en obediencia y a cultivar una relación profunda con el Señor. En ese contexto, Samuel también mantuvo su conexión con David, quien estaba comenzando su propio camino de preparación como el futuro rey de Israel. Después de perder el favor de Dios y ser consciente de que su reino llegaría a su fin, Saúl reaccionó con rebeldía y odio, aferrándose al poder que ya no le pertenecía por derecho divino. La inseguridad y los celos hacia David lo llevaron a desarrollar una obsesión destructiva. En lugar de arrepentirse y buscar la reconciliación con Dios, Saúl decidió perseguir implacablemente a David, viéndolo no solo como una amenaza política, sino como un enemigo personal. Su corazón endurecido y la pérdida de la dirección espiritual lo empujaron a un camino de violencia y paranoia, convirtiendo al joven David en un fugitivo en su propio país. En medio de la persecución de Saúl, David huye hacia Ramá, buscando refugio en la casa de Samuel. A pesar de haber sido ungido como el próximo rey. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them.
Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. David aún no había asumido el trono y la amenaza constante de Saúl lo obligaba a vivir como un fugitivo. Sin embargo, David sabía que junto a Samuel encontraría no solo protección, sino también guía espiritual en esos momentos difíciles. Samuel, ya anciano, ofreció más que un refugio físico. Fue un mentor y un modelo de obediencia para David. Durante este tiempo, David no solo encontró consuelo, sino que también fue testigo de la influencia espiritual que Samuel seguía ejerciendo. Este periodo fue esencial para el crecimiento de David como líder, porque le permitió ver de cerca la vida de un hombre completamente rendido a la voluntad de Dios. Cuando Saúl descubrió que David estaba con Samuel en Ramá, envió hombres para capturarlo. Sin embargo, algo asombroso sucedió. Al llegar, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y comenzaron a profetizar en lugar de cumplir su misión de captura. Saúl envió más hombres en varias ocasiones, pero en cada intento el mismo fenómeno se repetía. Aquellos que llegaban con la intención de apresar a David terminaban profetizando bajo la poderosa presencia del Espíritu de Dios. Finalmente, el mismo Saúl decidió ir en persona, pero incluso él, al entrar en el ambiente espiritual de Ramá, fue sobrecogido por la presencia de Dios y comenzó a profetizar, despojándose de su manto real y quedando completamente rendido ante el poder del Espíritu. 1 Samuel 19, 23, 24. Este episodio no solo muestra el poder de la presencia de Dios, sino también la influencia espiritual que Samuel seguía ejerciendo, incluso en aquellos que no tenían intención de buscar a Dios. A través de su vida, Samuel había cultivado un ambiente donde la presencia del Señor era tan fuerte que incluso sus enemigos no podían resistirla. Esta historia nos enseña que la influencia espiritual de una vida consagrada a Dios trasciende cualquier oposición. Samuel había vivido en obediencia y comunión con Dios por años, y eso creó un espacio donde el Espíritu del Señor se manifestaba poderosamente. La presencia de Dios no solo protegió a David, sino que incluso transformó a los perseguidores que venían con malas intenciones. De la misma manera, nuestra relación con Dios tiene el poder de influir en los que nos rodean. Cuando buscamos vivir en comunión con Él, nuestra vida puede convertirse en un refugio para otros, y la presencia de Dios en nosotros puede tocar incluso a aquellos que inicialmente no tienen interés en lo espiritual. Por otro lado, la historia de Samuel y David en Ramá también nos muestra la importancia de la mentoría espiritual. Como Samuel guió a David en sus momentos más difíciles, nosotros también necesitamos mentores que nos ayuden a crecer en nuestra fe y discernir la voluntad de Dios. Y a su vez, somos llamados a ser ese tipo de influencia para otros, modelando una vida rendida al Señor y ofreciendo refugio espiritual a quienes lo necesiten. Pues bien, después de la desobediencia de Saúl al no destruir completamente a los amalecitas como Dios le había ordenado, el deterioro entre él y Samuel se volvió inevitable. La relación que alguna vez había tenido esperanza y propósito terminó fracturándose irreparablemente. La misión que Samuel había recibido de parte de Dios era clara. Debía confrontar a Saúl y anunciarle que su reinado había llegado a su fin a los ojos del Señor. Cuando Samuel enfrentó a Saúl, no se guardó nada. Le dejó claro que su error no había sido simplemente una equivocación estratégica o un descuido menor, sino una rebelión directa contra la autoridad de Dios. Él le dijo: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Esta frase se convirtió en una de las enseñanzas más poderosas de la Escritura.
No importa cuántos actos religiosos hagamos o cuán buenas sean nuestras intenciones, si no obedecemos la voz de Dios, nuestras acciones pierden su propósito. Saúl intentó justificar su desobediencia, alegando que el pueblo había reservado lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios al Señor. Pero Samuel vio más allá de las excusas y reconoció que el verdadero problema era la falta de un corazón rendido a Dios. Saúl había permitido que el orgullo y la autosuficiencia se apoderaran de su liderazgo, y eso lo llevó a desobedecer. Entonces, Samuel pronunció una sentencia que marcó el destino de Saúl. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. En ese momento, Samuel no solo le comunicó que su reinado terminaría, sino que anunció que Dios ya había escogido a otro hombre mejor que él. 1 Samuel 15:28, refiriéndose implícitamente a David, el joven pastor que Samuel había ungido en secreto como el futuro rey de Israel. Esta declaración fue el golpe final para Saúl. Su reino no sería restaurado, y Dios había puesto su mirada en alguien más, alguien cuyo corazón estaba alineado con la voluntad divina. El rechazo de Dios fue definitivo, y aunque Saúl suplicó a Samuel para que lo acompañara en un acto público de adoración, fue evidente que la ruptura era irreversible. Samuel accedió a acompañarlo una última vez para honrar al Señor, pero dejó claro que su tiempo con Saúl había terminado. Después de esta confrontación, Samuel nunca volvió a ver a Saúl en vida. Sin embargo, la Escritura menciona que Samuel lloraba por Saúl. 1 Samuel 15:35. Esto muestra que, aunque Samuel fue obediente a la voluntad de Dios, su corazón no era indiferente al destino de Saúl. Esta separación no fue una decisión fácil ni alegre para Samuel. Le dolía ver cómo alguien con tanto potencial había desperdiciado su oportunidad por desobediencia. Esta es una lección profunda para nosotros. Incluso cuando seguimos la voluntad de Dios, a veces debemos tomar decisiones difíciles que nos causan dolor, pero que son necesarias para cumplir su propósito. El fin de la relación entre Samuel y Saúl es un recordatorio de que la obediencia a Dios tiene un costo, pero la desobediencia tiene consecuencias aún más graves. Dios no se complace con rituales vacíos ni con actos externos si nuestros corazones no están rendidos a Él. A veces, nuestras mayores luchas espirituales no serán con lo que Dios nos pide, sino con nuestro propio orgullo y deseos. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando lo que nos pide es difícil o desafiante? ¿O como Saúl, intentamos justificar nuestras acciones buscando caminos más cómodos? La obediencia a Dios requiere humildad, confianza y la disposición de rendirnos completamente a su voluntad, incluso cuando no comprendemos plenamente sus planes. La separación definitiva entre Samuel y Saúl nos recuerda también que no todas las relaciones en nuestra vida estarán alineadas con el propósito de Dios para siempre. A veces, debemos dejar ir ciertas conexiones para seguir avanzando en la voluntad del Señor, incluso si eso implica dolor y sacrificio. Pero, como Samuel, debemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor en cada decisión que tomamos, en obediencia a su palabra. En el silencio que siguió a esta separación, Samuel continuó su misión, mientras que Saúl quedó atrapado en un camino descendente de desobediencia y desesperación. Pero el propósito de Dios seguía avanzando, porque ya había preparado a David para ser el nuevo líder de su pueblo. Como Samuel aprendió, la obediencia total a Dios es siempre el camino más seguro. Incluso cuando nos exige decisiones difíciles, este episodio nos recuerda que,
Aunque enfrentemos persecuciones o momentos difíciles, la presencia de Dios es suficiente para protegernos y guiarnos. Así como David encontró refugio en la casa de Samuel, nosotros también podemos encontrar fortaleza y dirección en la comunión con Dios y en las relaciones espirituales que cultivamos. Aunque Samuel nunca profetizó explícitamente sobre la división futura del reino de Israel, sus acciones plantaron las semillas de esta ruptura. La unción de Saúl como el primer rey y su posterior rechazo por desobedecer a Dios marcaron el inicio de una transición difícil. Cuando Samuel ungió a David en secreto como el futuro rey, se estableció una línea de sucesión que inevitablemente generaría conflicto entre las casas de Saúl y David. Esta tensión entre las dos casas, la de Saúl, que representaba un liderazgo fallido, y la de David, ungido por Dios para cumplir sus propósitos, sentó las bases para lo que más adelante se convertiría en la división del reino de Israel. Aunque David finalmente unificaría las tribus bajo su reinado, esta unidad sería frágil. En la generación siguiente, durante el reinado de su nieto Roboam, las tribus del norte se separarían, formando el reino de Israel, mientras que el sur se consolidaría como el reino de Judá. Este conflicto tiene sus raíces en los eventos que ocurrieron bajo la influencia de Samuel, el rechazo de Saúl, la unción de David y las tensiones que surgieron en esa transición de poder. Samuel, con su vida y su ministerio, marcó el fin de una era en la que Dios gobernaba directamente a través de jueces y profetas, dando paso al tiempo de los reyes. Esta transición no fue sin desafíos, y las decisiones tomadas bajo su liderazgo impactaron la historia de Israel por generaciones. La Biblia no ofrece detalles específicos o dramáticos sobre las circunstancias exactas de la muerte del profeta Samuel. Lo que se menciona en 1 Samuel 25:1 es que Samuel simplemente murió, y su fallecimiento fue seguido por un gran luto en todo Israel. La Biblia dice: murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. 1 Samuel 25:1. Esta referencia indica que Samuel murió de causas naturales en su vejez, dado que para ese momento ya había completado su misión como juez y profeta en Israel. Tras su muerte, lo entierran en su ciudad natal, Ramá, y todo Israel lamenta su pérdida, mostrando el respeto y la reverencia que la nación sentía por él. La muerte de Samuel marcó el fin de una era. Samuel había sido más que un profeta. Había liderado al pueblo como juez, sacerdote y consejero espiritual durante años. Su influencia no se limitaba a decisiones políticas o rituales religiosos. Fue un guía que ayudó a Israel a buscar la dirección de Dios en medio de la transición hacia la monarquía. El luto por la muerte de Samuel no fue un evento menor. Toda la nación se reunió para lamentar su pérdida. Samuel era una figura respetada por su integridad y devoción a Dios, y su muerte dejó un vacío espiritual profundo en Israel. Con la muerte de Samuel, el escenario quedó listo para que David avanzara hacia el trono de Israel. Aunque aún enfrentaría conflictos con Saúl, la ausencia de Samuel marcó un punto de no retorno en la historia de Israel. El enfoque ya no estaría en los jueces y profetas que lideraban al pueblo directamente, sino en la consolidación del reinado de David y la construcción del reino que Dios había prometido a través de él. Samuel dejó un legado espiritual que perduraría en la historia de Israel. Sus acciones, desde la unción de los primeros reyes hasta la dirección de la escuela de profetas, influyeron en la estructura futura del pueblo de Dios. A pesar de su muerte, las lecciones de obediencia, fe y discernimiento que dejó siguen inspirando hasta hoy.
Él fue un hombre que vivió en completa obediencia al Señor y su vida es un recordatorio de que nuestra influencia espiritual puede extenderse mucho más allá de los días que vivimos. Por eso el impacto de Samuel no terminó con su vida. Más allá de las decisiones difíciles que tomó y de su servicio como juez, profeta y líder de Israel, Samuel dejó un legado espiritual que trascendió generaciones. Una de sus contribuciones más significativas fue la fundación de las escuelas de profetas, mencionadas en pasajes como Primera de Samuel 10:5 a 10 y 19:20. Estas escuelas no solo formaban líderes espirituales, sino que también preservaban la enseñanza de la palabra de Dios en tiempos turbulentos, asegurando que la fe del pueblo se mantuviera viva. Las escuelas de profetas se dedicaban a enseñar a sus estudiantes a discernir la voz de Dios. En un mundo donde era fácil desviarse y perder la conexión con la voluntad del Señor, Samuel entendió la importancia de preparar a la próxima generación para escuchar a Dios y vivir según sus principios. A través de estos centros de formación, Samuel no solo aseguraba la continuidad de su ministerio, sino que creaba un espacio donde los futuros líderes de Israel pudieran ser moldeados en la fe y la obediencia a Dios. Okay, only 10 more presents to wrap. You're almost at the finish line. But first... There, the last one. Enjoy a Coca-Cola for a pause that refreshes. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Estas escuelas también fomentaban la adoración y el servicio al Señor, con los profetas entrenados en música y canto profético, como vemos en Primera de Samuel 10:5 a 6. Esta expresión espiritual no solo era parte del entrenamiento, sino una forma de mantener la presencia de Dios entre el pueblo. La adoración genuina y la enseñanza de la palabra trabajaban juntas para crear un ambiente donde la voz del Señor pudiera ser escuchada con claridad. Aquí Samuel nos enseña una lección poderosa: la importancia de invertir en la próxima generación. Su visión no era simplemente cumplir con su deber en su tiempo. Él sabía que el liderazgo espiritual debía ser transmitido y fortalecido a través de quienes vendrían después. Samuel entendía que, si el pueblo de Dios iba a mantenerse fiel, debía haber personas capacitadas y comprometidas con la enseñanza de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos la responsabilidad de invertir en la generación que viene detrás de nosotros, ya sea enseñando la palabra de Dios en la iglesia, en la familia, o simplemente modelando una vida de fe y obediencia. Cada uno de nosotros tiene algo que transmitir. Las escuelas de profetas de Samuel son un recordatorio de que el conocimiento y la experiencia espiritual no deben guardarse solo para nosotros, deben ser compartidos y multiplicados en otros. Y esta enseñanza es tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Samuel. En un mundo lleno de distracciones, la formación espiritual de la próxima generación es más crucial que nunca. Necesitamos espacios donde los jóvenes puedan aprender a discernir la voz de Dios,
crecer en la fe y desarrollar una relación profunda con el Señor. Samuel nos inspira a dejar un legado que trascienda nuestra vida, asegurando que la enseñanza de la palabra de Dios continúe viva y activa en los corazones de los que vienen después. El legado de Samuel no se limitó a su tiempo como profeta y líder. Su mayor impacto fue preparar a otros para seguir el camino del Señor. Las escuelas de profetas son un ejemplo claro de cómo Samuel entendió que su misión era más grande que él mismo. Al invertir en la próxima generación, aseguró que la fe y la obediencia a Dios no se apagarían, sino que florecerían en los corazones de futuros líderes espirituales. Hoy, nosotros también estamos llamados a invertir en otros, asegurando que la verdad del Evangelio se transmita de generación en generación. La pregunta que queda para nosotros es, ¿qué legado espiritual estamos construyendo? ¿Estamos formando y guiando a otros para que puedan discernir la voz de Dios y vivir según su voluntad? Sigamos el ejemplo de Samuel, sembrando en la vida de otros para que la enseñanza de la palabra de Dios perdure más allá de nuestro tiempo, impactando generaciones enteras. Finalmente, uno de los episodios más misteriosos y sombríos en la historia de Samuel ocurre en 1 de Samuel 28, 3 a 20, donde de manera extraordinaria Samuel reaparece después de su muerte. El rey Saúl, desesperado ante una batalla inminente contra los filisteos y sintiendo la ausencia de la dirección divina, decide consultar a una adivina en Endor. Este acto marca el punto más bajo en la vida espiritual de Saúl. Había sido abandonado por Dios y en lugar de arrepentirse, busca en la oscuridad lo que antes podía encontrar en la luz de Dios. Al invocar el espíritu de Samuel, la adivina se sorprende al ver que verdaderamente aparece. Samuel, desde el más allá, tiene una última conversación con el rey que había ungido años atrás, pero esta vez no trae buenas noticias. Incluso en esta aparición sobrenatural, Samuel mantiene su papel como portavoz de Dios, reprendiendo duramente a Saúl. Le recuerda que Dios lo ha rechazado por su desobediencia y que su tiempo como rey ha llegado a su fin. Las Escrituras dicen, «El Señor ha hecho lo que dijo por medio de mí, el Señor ha arrancado el reino de tus manos y se lo ha dado a otro, a David». 1 Samuel 28, 17. Pero Samuel no solo anuncia el fin del reinado de Saúl, también profetiza su inminente muerte y la de sus hijos diciendo, «Mañana tú y tus hijos estarán conmigo». 1 Samuel 28, 19. Esta frase no es solo una sentencia de muerte, sino una confirmación del juicio irrevocable de Dios sobre Saúl y su descendencia. En pocas palabras, Samuel declara que el destino del rey ya está sellado, y ninguna consulta con los muertos podrá alterar la voluntad de Dios. Este episodio destaca de manera poderosa la autoridad espiritual que Samuel mantuvo incluso después de su muerte. Aunque ya no estaba presente físicamente, su mensaje seguía siendo una extensión de la voluntad divina. La aparición de Samuel en Endor muestra que su papel como profeta no terminó con su vida terrenal. Seguía siendo el portavoz de Dios hasta el final. Además, este episodio refleja la desesperación y la decadencia de Saúl, quien había perdido todo contacto con Dios y buscaba respuestas en el lugar equivocado. La voz de Samuel fue una advertencia final para el rey. Cuando se rechaza a Dios y se insiste en el propio camino, el juicio es inevitable. Este evento nos recuerda la importancia de buscar a Dios mientras aún podemos hallarlo y de mantener una vida de obediencia. La caída de Saúl fue el resultado de un patrón de desobediencia y orgullo. Cuando rompemos nuestra comunión con Dios y buscamos respuestas en fuentes equivocadas, terminamos en caminos de desesperación y destrucción. La reaparición de Samuel también subraya que la palabra de Dios es inmutable.
Lo que Dios ha dicho se cumplirá, sin importar las circunstancias o los intentos humanos de cambiar el resultado. La historia de Saúl es un recordatorio solemne de que, aunque Dios es paciente, su juicio llega para aquellos que persistentemente desobedecen y rechazan su dirección. Por otro lado, la vida y el legado de Samuel nos enseñan que la obediencia fiel a Dios tiene un impacto duradero. Su influencia no terminó con su muerte. Su voz siguió resonando como la voz de Dios para Saúl, incluso desde la eternidad. Nosotros también somos llamados a vivir de tal manera que nuestra obediencia a Dios deje una marca duradera, más allá de nuestra propia vida, en aquellos que nos rodean. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Samuel fue su papel como intercesor. Desde el principio hasta el final de su vida, Samuel oró fielmente por el pueblo de Israel, incluso cuando el pueblo le dio la espalda a Dios, pidiendo un rey humano. Samuel no dejó de interceder por ellos. En 1 Samuel 12:23, Samuel expresa su compromiso con estas palabras conmovedoras: «Lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por ustedes». Para Samuel, la intercesión no era solo una responsabilidad, sino un acto continuo de amor y fidelidad hacia el pueblo y hacia Dios. Este versículo refleja el corazón de Samuel. Aunque a veces se sintió frustrado con las decisiones del pueblo, nunca dejó de buscar lo mejor para ellos en oración. Aquí encontramos una poderosa lección para nosotros. Orar por otros, incluso cuando sus decisiones nos decepcionen, es una forma de mostrar el amor de Dios. La intercesión es un llamado a la perseverancia, a no rendirnos, sabiendo que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Tal como Samuel lo entendía, dejar de orar por los demás es perder una oportunidad de colaborar con el plan de Dios en sus vidas. La vida de Samuel es un testimonio de cómo es posible escuchar y obedecer a Dios en cada etapa de la vida. Desde su infancia hasta su muerte, Samuel vivió con un corazón sensible a la voz de Dios, dispuesto a seguir su voluntad. Incluso cuando fue difícil o incomprensible, su historia nos desafía a preguntarnos: si Samuel pudo escuchar y obedecer a Dios en cada momento de su vida, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones hoy en nuestra vida espiritual? La clave está en mantener una relación continua con Dios, buscando su presencia cada día, como lo hizo Samuel. Esto significa tener un corazón dispuesto a escuchar su voz en los pequeños detalles de la vida, ser fiel en lo que Él nos pide y obedecer sin buscar atajos, aunque no siempre entendamos su propósito. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios en medio del ruido diario? La respuesta está en practicar la oración constante, meditar en la palabra de Dios y estar atentos a las oportunidades en las que Él nos habla a través de personas, situaciones o esa voz suave en nuestro interior. Así como Samuel necesitó tiempo y guía para aprender a reconocer la voz de Dios, nosotros también debemos estar dispuestos a crecer espiritualmente a lo largo del camino. Ahora queremos animarte a compartir tu testimonio. ¿Cómo has escuchado la voz de Dios en tu vida? Tu historia puede inspirar a otros y mostrar que Dios sigue hablando hoy, como lo hizo en los días de Samuel. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video. Esperamos que la historia y las lecciones de la vida de Samuel hayan sido de inspiración para tu caminar espiritual. No olvides compartir este video con otras personas que les pueda ser de ayuda y seguir buscando la voz de Dios cada día. También te invitamos a ver los 2 videos recomendados que aparecerán a continuación. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Amén.
This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good.